Hola y bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a hablar de un tema que se ha vuelto cada vez más preocupante en nuestra sociedad: el odio en Internet. ¿Por qué las redes sociales parecen estar llenas de comentarios agresivos, insultos y ataques constantes? ¿Por qué algunas personas, que en la vida real pueden ser amables o incluso tímidas, se convierten en verdaderos depredadores digitales cuando están detrás de una pantalla? ¿Qué dice este fenómeno sobre nuestra sociedad y nuestra forma de relacionarnos? El odio en Internet no es un fenómeno nuevo, pero con el crecimiento de las redes sociales ha adquirido una visibilidad sin precedentes. Lo que antes quedaba reducido a conversaciones privadas o grupos pequeños, hoy se expone al mundo entero con un simple comentario o publicación. Sin embargo, lo más preocupante no es solo la cantidad de odio que se propaga en línea, sino el hecho de que este tipo de comportamiento se ha normalizado hasta el punto de que muchas personas lo ven como algo inevitable o incluso justificable. Desde la psicología, este fenómeno tiene explicaciones muy claras. Uno de los factores más importantes que contribuyen al odio en Internet es el anonimato digital. Cuando una persona no tiene que enfrentarse cara a cara con la otra, se siente menos responsable por sus palabras y acciones. En el mundo real, hay consecuencias sociales inmediatas por insultar o atacar a alguien. Podemos ver la reacción del otro, sentir su incomodidad o recibir una respuesta directa. Pero en Internet, esta barrera desaparece. La falta de contacto visual y la distancia física hacen que las personas se sientan menos empáticas y más propensas a decir cosas que jamás dirían en persona. Otro factor clave es lo que en psicología se conoce como desindividuación. Este término se refiere a la pérdida de la identidad personal dentro de un grupo grande. En las redes sociales, muchas personas se sienten parte de comunidades masivas donde su voz se diluye entre miles o millones de comentarios. Esto hace que perciban menos responsabilidad por sus acciones, porque sienten que no son un individuo único, sino parte de una masa anónima. Este mismo fenómeno ocurre en situaciones de multitudes físicas, como protestas o disturbios, donde la gente puede actuar de manera mucho más agresiva de lo que lo haría estando sola. Pero hay algo aún más preocupante: el refuerzo social del odio. En Internet, los comentarios agresivos y las opiniones extremas suelen recibir más atención que los comentarios neutrales o positivos. Si alguien insulta a una figura pública, es probable que su comentario reciba cientos o miles de me gusta, compartidos y respuestas. Esta validación refuerza la conducta agresiva, haciendo que las personas sientan que atacar a otros es una forma efectiva de ganar aprobación y reconocimiento. En muchos casos, el odio en Internet no es simplemente una expresión espontánea de ira o frustración, sino una estrategia consciente para ganar relevancia y ser notado dentro de una comunidad. A esto se suma el fenómeno de las cámaras de eco, que ocurre cuando las redes sociales nos muestran solo contenido que refuerza nuestras propias creencias y opiniones. Cuando una persona pasa mucho tiempo en un entorno digital donde todos piensan de la misma manera, se vuelve más propensa a ver a quienes piensan diferente como enemigos o amenazas. Esto genera una mentalidad de nosotros contra ellos, donde el otro no solo tiene una opinión diferente, sino que es visto como alguien peligroso o indigno de respeto. El odio en Internet no solo afecta la dinámica social en las plataformas digitales, sino que también tiene un impacto significativo en la salud mental, tanto de quienes lo generan como de quienes lo reciben. Aunque pueda parecer que los comentarios agresivos o el ciberacoso son problemas que afectan solo a los destinatarios, la realidad es que el odio en línea también deja una marca profunda en quienes lo propagan. Comencemos con el efecto que tiene sobre las víctimas. Las redes sociales se han convertido en una extensión de la vida cotidiana, y lo que ocurre en el mundo digital tiene repercusiones emocionales muy reales. Cuando una persona recibe ataques constantes en Internet, experimenta una respuesta de estrés similar a la que se activa en situaciones de acoso en la vida real. La diferencia es que, a menudo, el ciberacoso es inescapable. Mientras que en un entorno físico una persona puede alejarse de su agresor o buscar apoyo en su círculo cercano, en Internet los ataques pueden aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar y frente a una audiencia masiva. Las víctimas de odio en Internet suelen experimentar ansiedad, depresión e incluso síntomas de trastorno de estrés postraumático, especialmente si los ataques son persistentes y si incluyen amenazas o humillaciones públicas. La humillación en línea tiene un componente particularmente dañino porque queda registrada y puede ser vista por miles o millones de personas. Esto genera un sentimiento de indefensión y vergüenza extrema, ya que el daño no se limita a un solo momento,
sino que puede ser revivido una y otra vez con cada nuevo comentario, cada nueva compartida o cada nueva captura de pantalla. Además, el cerebro humano está diseñado para recordar con más intensidad las experiencias negativas que las positivas. Este fenómeno, conocido como sesgo de negatividad, hace que las palabras hirientes se queden grabadas en la mente de una persona mucho más tiempo que los comentarios positivos. Es por esto que incluso una pequeña cantidad de odio en Internet puede ser suficiente para afectar profundamente la autoestima y el bienestar emocional de alguien. Pero, ¿qué ocurre con quienes generan este odio? Aunque pueda parecer que los agresores digitales actúan sin consecuencias, la realidad es que el comportamiento agresivo en línea también tiene un impacto en su salud mental. Estudios han demostrado que las personas que participan en discursos de odio o ciberacoso experimentan un aumento en sus niveles de cortisol, la hormona del estrés. Esto significa que, aunque atacar a otros pueda darles una sensación momentánea de poder o control, en el fondo están generando una respuesta de estrés en su propio organismo. Además, el odio en Internet puede reforzar patrones de pensamiento agresivos. Una persona que se acostumbra a expresar su frustración o enojo a través de insultos en redes sociales empieza a normalizar este comportamiento en su vida diaria, lo que puede hacer que sea más propensa a conflictos interpersonales en el mundo real. Con el tiempo, este tipo de conductas pueden afectar su capacidad para relacionarse de manera saludable, debilitando su inteligencia emocional y su capacidad para resolver conflictos de manera constructiva. Otro efecto preocupante es el fenómeno de la radicalización emocional. Cuando alguien pasa mucho tiempo en comunidades en línea donde se fomenta el odio, su percepción del mundo cambia. Su forma de ver a los demás se vuelve más polarizada, y empieza a dividir a las personas en buenos y malos, perdiendo la capacidad de empatizar con quienes tienen opiniones o estilos de vida diferentes. Este proceso no solo afecta su comportamiento en Internet, sino que también puede trasladarse a su vida fuera de las redes, haciendo que sus relaciones interpersonales sean más hostiles y que se aísle de personas con perspectivas distintas. A nivel social, el odio en Internet está contribuyendo a un problema mayor: la deshumanización de los demás. Cuando las personas interactúan detrás de una pantalla, es más fácil olvidar que al otro lado hay un ser humano con emociones y experiencias propias. Este fenómeno hace que la empatía disminuya, facilitando que el odio y la agresión se normalicen cada vez más. Hasta ahora, hemos analizado cómo el odio en Internet afecta la salud mental tanto de quienes lo reciben como de quienes lo generan. Pero hay un factor clave en este fenómeno que muchas veces pasa desapercibido: las plataformas digitales y los algoritmos que refuerzan la toxicidad en línea. Lejos de ser un simple reflejo del comportamiento humano, el odio en Internet está siendo amplificado y moldeado por la propia estructura de las redes sociales. Para entender esto, debemos analizar cómo funcionan los algoritmos de recomendación en plataformas como Facebook, Twitter, YouTube o TikTok. Estas redes están diseñadas para maximizar el tiempo que pasamos en ellas, porque su modelo de negocio depende de la cantidad de interacciones y del tiempo que dedicamos a consumir contenido. Y aquí es donde el problema comienza. Las emociones extremas generan más engagement que las emociones neutras. Un estudio publicado en Nature demostró que los contenidos que generan ira, indignación o confrontación tienen hasta un 50% más de probabilidades de volverse virales en comparación con contenidos más neutrales o positivos. ¿Por qué? Porque la indignación activa una respuesta emocional intensa en nuestro cerebro, haciendo que nos sintamos impulsados a reaccionar, compartir y comentar, lo que a su vez genera más interacciones y mantiene la conversación en marcha. Las plataformas han aprendido a explotar esto. Cada vez que participamos en una discusión en línea, incluso si lo hacemos con la intención de refutar un comentario de odio, estamos alimentando el algoritmo, que interpreta esta interacción como una señal de que ese contenido es relevante y debe ser mostrado a más personas. En otras palabras, el odio en Internet no solo es un problema social, sino también un producto del diseño de las plataformas digitales. Pero la influencia de los algoritmos no se limita solo a amplificar el contenido tóxico. También contribuye a la creación de burbujas ideológicas y cámaras de eco. En redes sociales, tendemos a ver principalmente contenido que confirma nuestras creencias y valores, porque los algoritmos priorizan publicaciones que nos generen reacciones fuertes. Esto refuerza la polarización y nos hace más intolerantes a las opiniones contrarias. Cuando alguien está expuesto repetidamente a mensajes que demonizan a un grupo de personas o que presentan a ciertos individuos como enemigos,
es más probable que desarrolle actitudes agresivas hacia ellos. Esto no significa que las redes crean odio de la nada, pero sí actúan como un amplificador que refuerza pensamientos extremos y reduce la disposición al diálogo. Además, el deseo de validación social juega un papel clave en la propagación del odio en Internet. Muchas personas no participan en discusiones tóxicas solo porque estén genuinamente indignadas, sino porque saben que expresar opiniones agresivas o radicales les traerá más atención y reconocimiento dentro de su comunidad. Esto es especialmente visible en figuras públicas y creadores de contenido, quienes a menudo utilizan la polémica y el enfrentamiento como estrategias para generar más interacción y visibilidad. A nivel psicológico, este fenómeno se basa en la recompensa inmediata. Cuando alguien publica un comentario agresivo y recibe cientos de me gusta o respuestas de apoyo, su cerebro libera dopamina, reforzando la conducta y haciéndola más probable en el futuro. En otras palabras, muchas personas participan en el odio en Internet no solo porque realmente odien a alguien, sino porque el sistema digital premia ese comportamiento con reconocimiento y estatus dentro de su grupo. Entonces, ¿qué podemos hacer para frenar este ciclo de odio y toxicidad? Aunque el problema es complejo y tiene múltiples factores, hay varias estrategias que pueden ayudar a reducir la toxicidad en las redes sociales. Uno de los pasos más efectivos es ser conscientes de cómo interactuamos en línea. Cada vez que respondemos a un comentario de odio, estamos contribuyendo a su visibilidad. En lugar de entrar en confrontaciones directas, en muchos casos es más efectivo ignorar o denunciar el contenido problemático, evitando darle más relevancia dentro del algoritmo. También es crucial diversificar nuestras fuentes de información. Si solo consumimos contenido que refuerza nuestras creencias, es fácil caer en la trampa de la polarización y la intolerancia. Exponernos a diferentes perspectivas nos ayuda a desarrollar una visión más equilibrada del mundo y a ser menos propensos a reaccionar con odio o desprecio hacia quienes piensan diferente. Finalmente, es fundamental fomentar el pensamiento crítico en las nuevas generaciones. Los niños y adolescentes están creciendo en un entorno digital donde la agresión en línea es vista como algo normal. Enseñarles a identificar los mecanismos que refuerzan el odio en Internet, a cuestionar la información que consumen y a desarrollar empatía hacia los demás es una de las herramientas más poderosas para cambiar la cultura digital en el futuro. El odio en Internet no es un fenómeno aislado ni un simple reflejo del mal comportamiento individual de algunas personas. Más bien, es un síntoma de problemas más profundos en nuestra sociedad, que se han amplificado con la llegada de las redes sociales. Entender este fenómeno nos obliga a preguntarnos, ¿por qué nos hemos acostumbrado a vivir en una cultura digital donde el odio y la confrontación son la norma? Si analizamos este problema en un nivel más amplio, encontramos que el odio en Internet es una manifestación de algo que ha existido desde siempre. La necesidad de dividir el mundo entre nosotros y ellos. Desde un punto de vista psicológico, los seres humanos tenemos una tendencia natural a formar grupos y a desconfiar de aquellos que percibimos como diferentes. Este mecanismo, que en su origen tenía una función de supervivencia, se ha convertido en una de las principales causas de polarización y conflicto en la sociedad moderna. Las redes sociales han exacerbado esta tendencia porque nos permiten rodearnos únicamente de personas que piensan como nosotros. En lugar de convivir con diferentes perspectivas, como ocurría en el pasado en espacios físicos como escuelas, trabajos o comunidades, ahora podemos construir burbujas digitales donde solo vemos lo que refuerza nuestras creencias. Esto no solo nos hace menos tolerantes, sino que también alimenta la idea de que cualquier persona que piense diferente es una amenaza o un enemigo. Pero más allá de la polarización, el odio en Internet también refleja una crisis de empatía en nuestra sociedad. La distancia que existe en las interacciones digitales hace que nos cueste más ponernos en el lugar del otro. Cuando insultamos o atacamos a alguien en línea, no vemos su reacción, no escuchamos su voz temblorosa, no sentimos su incomodidad. Esto hace que sea mucho más fácil deshumanizar a la otra persona, reduciéndola a una simple idea, una etiqueta o un estereotipo. Y esto nos lleva a una reflexión aún más profunda. ¿Por qué tanta gente siente la necesidad de descargar su ira y frustración en Internet? La respuesta puede estar en la sensación de impotencia y frustración que muchas personas experimentan en su vida cotidiana. En un mundo donde cada vez hay más desigualdad, inestabilidad económica y problemas sociales, el odio en Internet se ha convertido en una vía de escape emocional. Cuando una persona se siente sin control sobre su propia vida,
puede encontrar una sensación de poder momentáneo al atacar a otros en línea. Insultar a un desconocido, burlarse de alguien o ganar una discusión en Internet pueden generar una falsa sensación de victoria, aunque en realidad no cambien nada en la vida de esa persona. Este tipo de catarsis digital se ha vuelto cada vez más común, lo que explica por qué tantas personas que nunca actuarían con agresividad en la vida real se sienten con el derecho de hacerlo en el mundo digital. El problema es que este mecanismo no resuelve la frustración, sino que la refuerza. Cuanto más tiempo pasamos consumiendo contenido de odio, más nos convencemos de que el mundo es un lugar hostil, de que los demás son enemigos y de que atacar es la única opción. En lugar de buscar soluciones reales a los problemas, nos quedamos atrapados en un ciclo de confrontación constante que solo aumenta la sensación de malestar. Entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad para frenar este ciclo? Primero, es necesario reconstruir la cultura digital desde la empatía y la responsabilidad. Esto no significa ignorar los problemas ni evitar los debates difíciles, sino aprender a expresar opiniones sin recurrir a la agresión. En un mundo donde las redes sociales nos han enseñado que para ser escuchados debemos gritar más fuerte, es fundamental recuperar el valor del diálogo respetuoso y la escucha activa. También es clave que las plataformas digitales asuman su responsabilidad en este problema. Aunque el modelo de negocio actual favorece la viralización del contenido negativo, hay formas de incentivar interacciones más saludables, como limitar la propagación de discursos de odio, promover contenido educativo y mejorar los mecanismos de moderación sin caer en la censura arbitraria. A nivel individual, podemos empezar por ser más conscientes de cómo interactuamos en Internet. Antes de responder a un comentario agresivo, podemos preguntarnos, ¿esto realmente aportará algo positivo? ¿Estoy ayudando a mejorar la conversación o solo alimentando el conflicto? A veces, simplemente ignorar el contenido tóxico y enfocarnos en promover mensajes constructivos puede ser una forma más efectiva de combatir la cultura del odio. Además, debemos recordar que detrás de cada pantalla hay una persona real. Practicar la empatía en nuestras interacciones digitales puede marcar una gran diferencia en la forma en que construimos nuestras comunidades en línea. Finalmente, si el odio en Internet refleja un problema más profundo de nuestra sociedad, entonces la verdadera solución no está solo en el mundo digital, sino en la manera en que nos relacionamos fuera de él. Fomentar el pensamiento crítico, la educación emocional y el respeto en la vida cotidiana es el primer paso para construir un entorno donde el odio no sea la norma, sino la excepción. Si después de ver este vídeo sientes que el contenido de odio en Internet está afectando tu bienestar emocional o necesitas orientación sobre cómo manejar el impacto psicológico de las redes sociales, recuerda que en nuestra web www.centrorevoluciona.com contamos con especialistas en salud mental que pueden ayudarte. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha parecido interesante, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir este vídeo para que más personas puedan entender el impacto del odio en Internet y cómo podemos combatirlo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo.